Se sabe que George Harrison nunca se sintió el más considerado en los Beatles, al punto de querer dejar la banda a comienzos de 1969. Esto por lo difícil que era meter canciones teniendo al dúo Lennon-McCartney ahí, e incluso se dice que el productor musical George Martin, pieza vital en la banda, tampoco le daba mucha importancia, a diferencia de a Paul y a John. Pero de ahí a pensar que era maltratado y sufría al estar en la agrupación más famosa del mundo es un poco sorpresivo. Es así que se resumieron algunos testimonios de allegados importantes en la vida del Beatle George y por supuesto su propia declaración. Veamos. George Harrison reveló que Paul McCartney lo arruinó durante su tiempo en los Beatles, así lo resaltó el Liverpool Echo del Reino Unido. El fallecido guitarrista, que murió en 2001 a la edad de 58 años, compartió que no tenía confianza en sí mismo durante una entrevista descubierta. Durante una conversación con el DJ Alan Freeman en su programa Rock Around the World de la década de 1970, George dijo que se sentía inferior en algunos aspectos al cantante Paul, que ahora tiene 80 años. Él dijo: "No tenía confianza en mí mismo como guitarrista. Después de haber pasado tantos años con Paul McCartney, él me arruinó como guitarrista". Dura declaración, aunque habría que ponerla en mucho contexto. Cabe añadir, cuando Harrison quería incluir punteos en las canciones de Paul, y al ser este último muy pop, no se lo permitía. Un claro ejemplo de esa postergación fue en Hey Jude de 1968. McCartney no quería solos. Hubo incluso discusión posterior. 2 años más tarde, como solista, George haría una canción con una salida final muy parecida a Hey Jude, llamándola Isn't It a Pity, no es una lástima, llenándola de punteos y solos. Pareciera que por ahí va la cosa, la inclusión musical. Isn't it a pity? Isn't it a shame? Aunque los Beatles son ampliamente reconocidos por escribir algunas de las mejores canciones de todos los tiempos, George admitió que pensaba que el 80% estaban sobrevalorados. También compartió que él y el baterista Ringo Starr a menudo se sentían eclipsados, ya que estar en The Beatles se convirtió en el show John y Paul. En cierto modo, siempre me ha gustado un poco ser un observador de The Beatles, aunque estuve con ellos, mientras que creo que John y Paul fueron las estrellas de los Beatles. El propio George escribió grandes éxitos, incluidos Here Comes the Sun, Something y While My Guitar Gently Weeps, pero a pesar de su talento, la prensa lo apodó el Beatle silencioso en ese momento. Cuando las personalidades de Paul y John Lennon salieron a la luz, se afirma que George tuvo que luchar para que sus canciones se escucharan en los álbumes. La pareja incluso comenzó la Asociación Oficial de Composición de Canciones de Lennon-McCartney para registrar los derechos de autor de sus canciones por sí solos. El amigo cercano y confidente musical de George, Bob Dylan, comentó públicamente lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena cuando él estaba en la banda. El cantante de Blowing in the Wind de 81 años dijo anteriormente: George se quedó atrapado en ser el Beatle que tuvo que luchar para tener canciones en los discos debido a Lennon y McCartney. Bueno, ¿quién no se quedaría atascado? Si George hubiera tenido su propio grupo y estuviera escribiendo sus propias canciones en ese entonces, probablemente habría sido tan grande como cualquiera. Y para rematar, la modelo y fotógrafa Pattie Boyd, que estuvo casada con George de 1966 a 1977, también se pronunció sobre la pelea. Citado en el libro de Graham Thompson, George Harrison Behind That Locked Door, Pattie, que ahora tiene 78 años, dijo que estar en The Beatles hacía infeliz a su esposo. Ella dijo: eran crueles el uno con el otro, eso fue realmente molesto, y más aún para él, porque tenía esta nueva aventura espiritual. Como un hermano pequeño, fue empujado a un segundo plano. Y esto es importante. Llegaba a casa después de grabar y estaba lleno de ira. Era un estado muy malo en el que estaba.
Esas son las declaraciones de gente llegada importante a George Harrison y lo que él mismo dijo sobre estar en los Beatles y tal vez lo poco feliz e insano que era en ese momento. Esa es la información por el día de hoy y hasta la próxima entrega. Gracias y chao.